Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A ver, algo se está cociendo y muy en serio en la política española. Y no es solo un rumor de pasillo, es que los datos apuntan a que la derecha se está reconfigurando por completo. Así que hoy vamos a meternos de lleno a analizar las claves de lo que parece ser un auténtico cambio de ciclo. Y bueno, esta es la pregunta del millón, la que está ahora mismo en todas las tertulias, en todos los análisis. Porque, ojo, no estamos hablando de un pequeño baile de cifras en las encuestas, ¿eh? Todo apunta a que el cambio es mucho más profundo. Vamos a ver qué nos dicen exactamente los datos. Pues todo, absolutamente todo, empieza aquí, con los números. Y es que ya no es una cuestión de me parece que o yo opino que. No, estamos hablando de datos puros y duros que dibujan una tendencia clarísima. Las encuestas están captando una corriente de fondo, una de esas que tiene el poder de redibujar por completo el mapa político tal y como lo conocemos. Y fijaos bien en esto porque el caso de Aragón es súper revelador. Y lo interesante es de dónde viene esta encuesta, de medios que, digamos, no son precisamente sospechosos de simpatizar con Vox. Y aún así, el resultado es demoledor. A ver, que el Partido Popular podría ganar, sí, de acuerdo. Pero es que Vox duplica sus escaños, duplica. Esto ya no es un subidón puntual, un fogonazo, no, esto huele a cambio estructural. Y esta frase es que lo resume todo, a la perfección. Sin Vox no hay gobierno. El quid de la cuestión es que Vox deja de ser, de repente, un actor secundario para convertirse en una pieza indispensable si la derecha quiere formar gobierno. Y claro, esta nueva realidad lo cambia todo, desplaza por completo el centro de gravedad político. Pero esperad, que la cosa no se queda ahí, porque una cosa es lo que dicen las encuestas públicas, las que vemos todos, como esa de Aragón, que ya nos dice que Vox es decisivo, y otra muy distinta es lo que se cuece en las encuestas internas, las que manejan los partidos en sus cuarteles generales. Y esas cuentan algo que es una auténtica bomba, que Vox podría estar ya superando al PP en intención de voto. Son estas encuestas, las que no vemos, las que de verdad mueven los hilos de la estrategia, y las que explican ese nerviosismo que desde luego ya se empieza a palpar en el ambiente. Vale, entonces, los números nos pintan un cambio bastante claro. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde sale todo esto? Ahora vamos a intentar ir un poco más allá de las cifras, a bucear en las raíces de este descontento para entender de verdad el porqué de todo este movimiento. Pues parece que no hay una única respuesta, sino que es una especie de cóctel de varias cosas. Por un lado hay un hartazgo generalizado con los discursos políticos de siempre, esos que son ambiguos, que parecen no decir nada. También está esa sensación de que los problemas reales, ¿sabes?, el abandono del mundo rural, la precariedad de los jóvenes, pues que no están en el centro del debate. En definitiva, lo que vemos es que una parte del electorado está buscando, casi desesperadamente, un mensaje directo, sin rodeos, que le ponga nombre y apellidos a su malestar. Y esta frase, la verdad, es que da en el clavo. La claridad en tiempos de confusión es revolucionaria. Piénsalo bien, en un panorama político que a veces es súper complejo, lleno de matices, de medias tintas, pues un mensaje claro, directo, sin ambigüedades, puede sonar casi revolucionario, sobre todo para esa gente que se siente un poco abandonada o que no se siente escuchada. Claro, como es lógico, este ascenso de Vox no sale gratis. Tiene consecuencias, y muy grandes. Provoca una tensión tremenda dentro de su propio espacio político. Y lo que se desata es, ni más ni menos, que una batalla en toda regla. Una batalla por el liderazgo y, en el fondo, por el alma misma de la derecha. Y el impacto más directo, como es de esperar, se lo lleva de lleno el líder del Partido Popular. Las fuentes con las que se ha hablado lo describen como desbordado. Y ojo, no es por falta de tablas o de experiencia, ¿eh? Es que el escenario que tiene delante le obliga a hacer una especie de equilibrismo acrobático. Tiene que luchar en varios frentes al mismo tiempo. Y todo esto bajo una presión que tiene que ser brutal. Y aquí se ve perfectamente la encrucijada en la que está metido el PP. Es una trampa estratégica de manual. A ver, si Feijóo opta por el centro, por la moderación, se arriesga a que le tachen de tibio, de poco contundente y a que se le fuguen votos directamente a Vox. Pero si por el contrario endurece el discurso para pelear cuerpo a cuerpo, corre el riesgo de asustar al votante más moderado, al de centro, y de cargarse su imagen de gestor serio y responsable. Es la clásica trampa, sí, pero es que es terriblemente efectiva. Porque en el fondo, de lo que estamos hablando es de esto, de la pregunta del millón. ¿Qué quiere ser la derecha en España? ¿Quiere ser centrista, predecible, de orden? ¿O quiere ser más combativa, más directa? Es una disputa ideológica en toda regla, por el alma de la derecha. Y el ascenso de Vox lo que ha hecho es poner este debate encima de la mesa, a la vista de todo el mundo, y convertirlo en una batalla abierta que va a definir el futuro de todo ese bloque político. Pero claro, todo este terremoto en la derecha no ocurre en una burbuja. Hay un tercer actor, uno clave, que está observando todo esto con muchísima atención desde la Moncloa. La pregunta es, ¿cómo lo lee Pedro Sánchez? ¿Y cómo va a jugar sus cartas en este escenario que es completamente nuevo?
Pues para Sánchez la verdad es que la situación es un arma de doble filo. Por un lado, hay nerviosismo, claro. Una derecha más dura, más imprevisible, te puede desmontar todos los cálculos electorales en un momento. Pero por otro lado, se abre una ventana de oportunidad estratégica que es, la verdad, muy jugosa. Así que la estrategia desde Moncloa parece tener dos patas muy claras. La primera, utilizar el crecimiento de Vox como un resorte para movilizar a los suyos, agitar el miedo a esa derecha radicalizada para que la base de la izquierda se active. Y la segunda, que es de pura estrategia, explotar la división, aprovechar al máximo la guerra interna y el caos en la oposición, porque saben perfectamente que su mejor baza es tener un adversario dividido y peleado consigo mismo. Entonces, si juntamos todas las piezas, un electorado muy descontento, una batalla campal en la derecha y un gobierno que lógicamente intenta sacar tajada del caos, pues todo esto nos lleva a una conclusión que parece inevitable. El tablero de ajedrez de la política española ha cambiado. Y la pregunta es si ha cambiado para siempre. Y el concepto clave para entender todo esto es una sola palabra: normalización. O sea, el crecimiento de Vox ya no se ve como algo raro, como una anomalía pasajera o un simple voto de cabreo, no. Se está convirtiendo en una parte estructural, aceptada del sistema político. Y ese cambio de percepción lo cambia absolutamente todo. Y este proceso, la verdad, ha sido poco a poco, pero sin pausa. Vox ha pasado de ser esa especie de invitado incómodo en la fiesta a ser un actor con el que, sí o sí, hay que contar para formar gobierno. El debate ya no es si Vox existe o no, eso ya está superado. El debate ahora es qué papel va a jugar. Ya no es una sorpresa, ahora es un factor decisivo. Y ojo, que esto es importante. No va solo de un partido, es un fenómeno mucho más amplio. Digamos que la política española ya no funciona con el piloto automático. Las lealtades de toda la vida, el yo siempre voto a estos, se han debilitado muchísimo. Y esto lo que crea es un electorado súper volátil, mucho más impredecible y dispuesto a cambiar de voto a una velocidad que hace unos años nos habría parecido ciencia ficción. Y con todo esto, volvemos a la pregunta con la que empezábamos. Pero claro, ahora con una visión mucho más completa de todo el panorama. Los datos, el cabreo de la gente, las peleas internas por el poder, todo confirma lo mismo. El viejo equilibrio se ha roto. Ya no existe. Así que la verdadera pregunta ya no es si el mapa ha cambiado, porque es evidente que sí. La pregunta ahora, la que queda en el aire, es si este nuevo mapa ha venido para quedarse.